Hola a todos, soy su profesor Pablo Alberto Sánchez Aramburu, docente de la materia Seminario de Investigación 1 que ustedes actualmente están cursando. En este video voy a tratar un poquito lo que es la investigación, los diferentes tipos de investigación y cómo se da inicio a una investigación, que una de las cosas más complicadas dentro de la investigación es encontrar el tema con el cual tú vas a empezar a investigar, a redactar, a observar, a experimentar o lo que tú vayas a hacer dentro de tu campo investigativo. Entonces, vamos a andar un poquito más en lo que es este seminario de investigación, donde la actividad pasada, recuerden ustedes, hicieron o redactaron, más bien dicho, una experiencia docente. ¿Por qué esa experiencia docente? Porque era importante partir de lo que tú vas observando, de lo que tú has ido viviendo. En estas dos actividades que presentan en esta semana, una de ellas es el entrevistar y la otra el observar. Eso del entrevistar es bien importante que nosotros lo logremos hacer. ¿Por qué? Porque partiendo de lo que otros opinan, ese feedback que nos den los demás, esa entrevista que hagamos a los demás también va a contener cosas muy significativas para poder nosotros, pues realmente tratar de establecer lo que vamos a investigar. Bueno, primer punto, hay que pensar como investigador. Esto es bien importante. ¿Y cómo piensa un investigador? Piensa de manera escéptica. El escepticismo es ese suspender el juicio de las aseveraciones acerca de las causas de la conducta o comportamiento, procesos mentales respecto a lo que es la educación. Incluso aquellos que se hacen sobre base de hallazgos científicos publicados. Es bien importante para un investigador tratar de suspender su juicio al momento de estar leyendo un paper, de estar leyendo un artículo científico. Esto se llama escepticismo. Segundo, la evidencia más fuerte para aseverar sobre la conducta se obtiene de la convergencia de la evidencia de muchos estudios. Por eso, cuando tú estés elaborando tu estado del arte, el estado de la cuestión, también llamado, tú vas a estar jugando, a estar dialogando con los diferentes artículos científicos que se han ido elaborando, que se han ido pues subiendo a raíz de las investigaciones que se han realizado. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque no solamente un artículo científico nos da la evidencia, sino que la convergencia de muchos artículos científicos. Entonces, las hipótesis dentro de lo que es la investigación. La hipótesis es una explicación tentativa de un fenómeno. Generalmente se formula como una predicción, pero ojo, es algo tentativo. Como puede suceder, no puede suceder. Por eso existen hipótesis nulas, las hipótesis que no son probadas. Entonces, finalmente, la mejor manera para nosotros encontrar una respuesta en el campo de la conducta humana en investigación es la aproximación multimetódica. No solamente el campo de la docencia, de la educación, sino tú tienes que abordar por otro tipo de áreas como la psicológica, la social, la de las ciencias exactas, etc. ¿Por qué? Porque para comprender en su conjunto al ser humano, recordemos que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, como es un ser biológico, pues tiene que ver todo lo que tenga que ver con la biología del cuerpo. Tiene que ver con la ecología, en el medio ambiente en el que el ser humano está inmerso. Tiene que ver con lo social, las relaciones que construye, la tradición, la enseñanza que va llegando a base de lo que es la vivencia en sociedad. Y finalmente es un ser psicológico, emocional, es decir, tiene afectividad. A veces se siente motivado y hay ocasiones en que no se siente motivado. Es bien interesante porque esta aproximación multimetódica te va a enriquecer a ti lo que es tu labor investigativa dentro del campo científico. Entonces, ¿cómo dar inicio a una investigación? Como somos escépticos, entonces tenemos que empezar a buscar. Hay que buscar qué debería estudiar, qué me gustaría estudiar, qué me motiva a estudiar. Realmente, ¿qué causa en mi curiosidad científica? ¿Cómo desarrollo una hipótesis que pueda probar en mi investigación? ¿Es buena mi pregunta de investigación? Porque, ojo, está la temática, ¿ok? Tú tienes el tema. Supongamos que tu tema es
acerca de la motivación de los niños en el momento de estar en el aula de clases. ¿Cómo motivar a los niños? Esa es tu cuestión. ¿Quieres saber cómo motivarlos? Entonces, tú tienes que delimitar y hacer una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que motiva a estos pequeños dentro del salón de clases? Entonces, todo lo que tú investigues tiene que responder a esa pregunta. La pregunta de investigación es tu planteamiento del problema. Tu tema es uno, pero tu pregunta de investigación es el plantear ese tema. Entonces, la investigación científica se realiza aplicando métodos, ¿ok? Que no se te olvide, esto es muy importante. Estos métodos están auxiliados por técnicas. Esas técnicas pueden ser observar, experimentar, comunicar, los test, el acercamiento a la realidad, etcétera, etcétera. Estos métodos se basan en tres cosas: los razonamientos, las representaciones y las acciones. Los razonamientos que forman argumentos que pueden ser inductivos, deductivos, analógicos, abductivos. Esos argumentos son los que defienden nuestra cuestión como tal. Entonces es bien importante aquí que nosotros aprendamos a distinguir entre premisa y conclusión, que son las argumentaciones. La premisa son las que dan fundamento a lo que es la conclusión. Entonces, con esta premisa me da una conclusión. Yo hago un raciocinio de diferentes conclusiones, diferentes premisas para poder llegar a lo que es un argumento. Entonces, este método se basa en representaciones, imágenes. Esas representaciones pueden ser teorías o modelos. Esas teorías sirven para explicar, predecir, comprender y controlar. Así se le llama a los 4 objetivos del método científico, de la ciencia. Explicar por qué sucede algo, predecir qué va a suceder, comprender cómo sucede y controlar que no suceda o que sí suceda. Y entonces estas acciones por las cuales se basa el método científico son observar, experimentar, comunicar, dialogar, transformar, que permiten hacer 2 tipos de investigaciones: la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es la que se basa en la medición, en el cálculo de encuestas, y entonces tú te vas a encontrar con variables. Siempre que se hable de variables es que esa investigación fue cuantitativa o mixta, tenía cuantitativo y cualitativo. La investigación cualitativa es por medio de la observación participante, de la entrevista, del diario de campo, de registros visuales. Aquí no se habla de variables, se habla de conceptos, se habla de realidades, se habla de fenómenos, y hay diferentes tipos. Entonces, dentro de tu investigación, tú tienes que ir viendo qué clase de investigación quieres realizar en tu tesis, porque tú tienes que delimitar muy bien el tema. Si no sabes qué tanto se ocupa para construir una casa, probablemente o tengas más material o tengas menos material y te haga falta y no llegues a culminarla, o la culmines de una manera errónea, de una manera que se puede caer esta casa. Entonces, el investigador es como un constructor. La base es el tema. Entonces tú estás poniendo los cimientos con tu planteamiento del problema, que son tus objetivos, que es tu hipótesis, que es tus preguntas de investigación, etc. Luego tú vas a embellecerlo, vas a empezar a construir, las paredes con lo que es el marco teórico, los antecedentes. Luego vas a empezar a poner un techo para que esté protegida esa casa con los resultados de la aplicación de tu método investigativo. Y finalmente la discusión y la conclusión, que eso es lo que embellece la casa que tú estás construyendo, es decir, la tesis. Entonces, fíjate bien, vamos a ver los dos métodos, los pasos que se hacen para poder hacer investigación. Primero, vamos a ver los pasos para realizar la investigación cualitativa. Es muy parecida, pero tiene sus diferencias. El primer paso es definir tema, problema y preguntas. En este primer seminario se supone que nosotros aquí nos vamos a quedar, en este primer paso. Paso 2, importancia y relevancia del estudio. Paso 3, la vialidad del proyecto.
Paso 4, definir objetivos y el proyecto de investigación. Paso 5, búsqueda bibliográfica, elaborar marco bibliográfico. Paso 6, fundamentar la elección del tema, paradigma cualitativo para responder a las preguntas. Paso 7, definir el paradigma interpretativo. Paso 8, definir características de los participantes. Paso 9, definir procedimientos para la obtención de la información. Paso 10, análisis de datos, definir la forma de organizar y analizar la información. Y paso 11, elaboración del informe final. ¡Ay, qué a gusto! Ahí es cuando ya terminas. Luego, en los pasos de la investigación cuantitativa, aquí vamos a ver cómo, el primer paso es establecer el tema. ¿Qué tema voy a estudiar? Segundo, plantear el problema. Tercero, los objetivos. Cuarto, la justificación. Luego, los antecedentes, la hipótesis, las variables, diseño de investigación, marco teórico, recopilación de la información, procesamiento de datos, la elaboración del reporte final y la entrega del reporte de investigación. ¡Ah, qué a gusto! Ahí, en esta entrega es donde tú dijiste, ya cumplí, ahora defiendo mi tesis, y finalmente que me digan, estás aprobado con mención honorífica, summa cum laude, estás aprobado por unanimidad. El chiste es estar aprobado, culminar la tesis. Entonces, estos son los pasos, son un poco diferentes. Yo voy a tocar un poquito más lo que es este tipo de pasos de investigación. Si tú, por ejemplo, lo quieres hacer mixto y cualitativo, entonces tendrías que empezar a leer, empezar a inmiscuirte en la bibliografía sobre ese tipo de metodología. Entonces, primer punto, el tema, la idea de investigación. Es lo que nos causa dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es el primer acercamiento a la realidad que se investigará, o a los fenómenos, eventos y ambientes por estudiar. Las tres actividades que es de primera de nuestro seminario, la primera era redactar algo tuyo, una experiencia. Entonces, ese es un primer acercamiento. Luego va a haber una entrevista, es otro acercamiento. Luego la observación directa, otro acercamiento. Son porque tú tienes que conocer la realidad que tú vas a estudiar. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ideas de una investigación? Las experiencias individuales, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías, descubrimientos, producto de investigaciones, conversaciones personales. Muchas veces pueden dar origen a una investigación, observaciones de hechos, creencias, noticias e incluso intuiciones y presentimientos. Todo esto pueden ser fuentes de ideas de investigación. ¿Qué es un problema? ¿Qué es el tema? La elección del tema de investigación. ¿Qué es un problema? Un problema se refiere a un hecho no resuelto que debe encontrar una respuesta teórica o práctica, científica o vulgar, social o individual, lo cual posibilitará resolver parcial o totalmente el problema. Entonces, es un hecho no resuelto. Cuando nosotros hablamos del problema, no nos estamos refiriendo a algo negativo. Estamos refiriéndonos entonces a un hecho no resuelto. Para iniciar una investigación, se debe partir de la identificación de esa situación o dificultad. ¿Qué quiero investigar? La elección del tema es el primer paso en la realización de una investigación. Consiste en esta elección en determinar con claridad y precisión el contenido del trabajo a presentar. Entonces, en una primera semana tú, en la experiencia personal, tú empezaste a indagar en lo que tú creías, en lo que tú estás pensando. Ahora, tú vas a ver lo que piensa el otro en esa entrevista docente, en esa observación, cómo se mueve el otro. Ahora, factores a tener en cuenta cuando escogemos un tema. Primero, la precisión. Ojo, tu tema tiene que ser preciso. No es la misma estudiar la motivación en los alumnos de sexto año de los mochis. Imagínate cuántas primarias hay. Entonces, todos los alumnos de sexto año de los mochis entrarán en tu objeto de estudio. No es la misma decir los alumnos de sexto año de la primaria doctor Aristeo Castro Ibarra de la colonia Mochicahui, por ejemplo. Entonces tú ya estás siendo preciso. Y si quieres ser más preciso, la motivación intrínseca o extrínseca, dependiendo de la que tú quieras tocar de las dos motivaciones. Entonces, el tema debe referirse a un aspecto claro y preciso. El tema elegido debe poseer un contenido definido, que lo haga unívoco, que no te equivoques.
o con límites conceptuales claros, que no nos perdamos en el momento de estar revisando teóricamente lo que es ese problema de investigación. La extensión, el tema debe ser específico y abarcar un aspecto limitado del problema. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a investigar al ser humano en la educación como ser biopsicosocial. Entonces, tú tendrías los tres aspectos. No es la misma decir, desde lo biológico voy a investigar cómo se comporta el ser humano en la educación, o desde lo psicológico, o desde lo social. No es la misma. Si tú abarcas más, la mayor extensión te hace el problema más ambiguo para obtener respuestas. Tiene que ser original. El tema de investigación debe ser específico y abarcar un aspecto limitado del problema. El tema debe referirse en esa originalidad a un aspecto no estudiado antes o puede haber sido estudiado, pero en otros sujetos. Entonces eso ya lo convierte en una temática nueva. ¿Por qué? Porque son sujetos nuevos. Tiene que ser relevante, por supuesto. El tema debe ser importante desde un punto de vista teórico y práctico. Factible, y esto es bien importante, porque de pronto, fíjate bien, me tocó revisar una tesis que al estarla revisando, quería hacer una correlación dentro de la tesis, pero no le prestaron unos datos. Entonces, el tesista dice, es que no es mi culpa, sí, pero eso tú lo tuviste que prever. ¿Por qué? Porque eso es la factibilidad. Realmente puedes hacer la investigación o no, así como el número, como voy a investigar a los estudiantes de la UADO. ¿Cuántos estudiantes son? ¿Cuánta gente es? ¿Podrás? No. Por supuesto, no es la misma decir voy a investigar a los estudiantes de psicología. Ya es más limitado, es más factible. Luego, el tiempo, por supuesto, es fundamental entrar a considerar de qué tiempos dispones para realizar el tema escogido. La utilidad, se debe prever con qué fin se va a realizar este trabajo, qué se proyecta a los demás. No solamente sirva para obtener un título en una carrera determinada, sino para lograr algo, un avance del conocimiento. Las fuentes de información son muy importantes también y hay que tenerlo en cuenta. Conviene cerciorarse si el material necesario para el trabajo está al alcance o a disposición, porque hay ocasiones en que como no está al alcance, pues no vamos a poder acceder y nos vamos a quedar truncados en hacer nuestra investigación. La capacidad de desarrollo también. Debe conocerse el tema escogido como también su relación con otros temas. Y aquí, pues no te queda más que leer y leer. Y no te queda de otra, investigar. Y yo te recomiendo que empieces a hacer tus cuadros del estado del arte, donde empieces tú a elaborar tu síntesis sobre aspectos de los estudios que quieres inmiscuir dentro de tu investigación. Yo con mucho gusto puedo pasarte lo que es ese cuadro. Más adelante te voy a hacer un video para que tú puedas hacerlo y que eso te sirva como antecedentes y también para que estés jugando en tu marco teórico y en tu discusión y en tus resultados con ese cuadro del arte. Las ideas de investigación nos hablan de la necesidad de conocer los antecedentes. No se requiere investigar sobre un tema que ya se haya estudiado muy a fondo, porque acuérdate, hay investigaciones exploratorias donde nadie ha estudiado nada y tú eres el primero que va a abordar el tema o de los primeros que va a abordar ese tema. Se estructura de manera más formal la idea de investigación, se selecciona la perspectiva principal para abordar la idea. Entonces hay una necesidad de conocer los antecedentes, qué se ha estudiado, qué hay. Y el criterio para generar ideas, las buenas ideas intrigan, alientan, emocionan al investigador de manera personal. Entonces te tiene que emocionar. Eso es la pasión. Eso es lo que un investigador lo va a hacer que lleve a culmen su tesis. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí son novedosas. Es lo que les decía hace un momento. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y en la solución de problemas. Entonces, con lo hasta aquí dicho, nosotros nos quedamos con que el tema o el problema de investigación se entenderá en cualquier situación actual de índole social que difiera en alguna medida de la situación ideal, que necesite una respuesta. Las condiciones que de alguna manera justifiquen el esfuerzo necesario para resolverlo, tiene que ser original, actual, relevante y posibilidad de permitir el uso de herramientas intelectuales adquiridas a lo largo de la carrera. Que tú puedas estar
realmente preparado, capacitado para poder tú practicar, para poder tú hacer posible que esa herramienta se aplique. Entonces, hasta aquí este video. Fíjate bien, tú vas a tener dos actividades, la actividad de observación y la actividad de observación y la actividad de entrevista. En un video más abajo te voy a explicar más o menos para qué sirve la entrevista, qué es la entrevista y la observación, y los tipos de observación. Porque es bien importante que tú aprendas, no solamente hacer la entrevista o hacer la observación, sino que aprendas a escribirla. ¿Por qué? Porque de pronto tú haces una observación y dices, es que yo pienso que se están sintiendo tristes. A ver, espérate, tú ves caras caídas tal vez, tú ves ojos llorosos, pero tú no puedes decir yo pienso que se están sintiendo tristes, aunque sea obvio. ¿Por qué? Porque eso es tu pensamiento, no es tu observación. Entonces, hasta aquí este video, espero te guste. Si tienes dudas, pues tienes mi número y también mediante aquí mensaje me puedes contactar y yo con mucho gusto te sigo explicando.